Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy iniciamos nuevamente el ciclo de videoconferencias sobre salud mental desde aquí del INSABI. México contra COVID. Estamos una vez más iniciando, este sería nuestro tercer ciclo. Hoy vamos a empezar ya con el manejo de la salud mental post pandemia. Y no significa que ya se haya acabado la pandemia, sino que significa que ya tenemos que empezar a hacer un montón de cosas y a planearlas desde un contexto diferente, ¿no? Así como no sabemos exactamente si es posible que nos vayamos a confinar nuevamente como en otros países está pasando, o pues bueno, probablemente digo, ya las cuestiones que tienen que ver con la situación educativa parecen estar más claras en algunos momentos, pues ya nos queda como también un poco el hecho de que nuestra vida después del COVID ha cambiado, entonces nuestro abordaje de la salud mental tendrá que cambiar, ¿no? Y es por eso que hoy nos va a presentar la doctora Lorena Rodríguez Bores, secretaria técnica del CONSAME, va a estar con nosotros y va a presentar un par de cosas que se han comentado sobre la salud mental en la pospandemia. Y pues bueno, ya posterior a esto vamos a tener un espacio para tener preguntas y ya ella nos ayudará con algunas respuestas sobre todo lo que en este momento significa todos los procesos de salud mental. Pues bueno, sin más, Lore, te vamos a dar el anfitrión para que puedas continuarla. Muchas gracias, José. Muchas gracias al INSABI nuevamente por abrir estos espacios tan valiosos para compartir con todos los compañeros que se encuentran tanto en atención primaria como en otras áreas de la salud, y que la verdad es que es muy padre encontrar este tipo de espacios donde podemos coincidir en un ámbito académico, pero también social. Y como decías hace rato, ¿no? Una cosa es ahorita hablar la parte teórica, pero también la idea es que compartamos experiencias, nos cuenten dudas, y creo que eso también enriquece mucho porque de alguna forma nos espejeamos en qué vamos, en qué experiencias hemos tenido, en qué aprendizajes, y creo que eso es muy valioso para todos. Bueno, voy a compartir la pantalla. Y bueno, la idea es platicar un poquito, como dijo José, acerca de la salud mental ahora en este regreso, ¿no? Como decíamos, no es que se haya acabado la pandemia, pero lo que sí empieza a cambiar gradualmente es el confinamiento. Realmente lo que estamos viendo es que empieza a haber ya una política para que empecemos a tener un regreso gradual a nuestros lugares de trabajo, a nuestros sitios académicos, a nuestros sitios que habitualmente visitábamos también de forma social. Entonces, hablábamos en otras ocasiones acerca de las consecuencias psicológicas ante los desastres. Esto es una que ya se ha presentado en varias ocasiones acerca de un esquema de cómo puede ser el ciclo de gestión de riesgo en los desastres ante un fenómeno perturbador, en el que de forma, digamos que comunitaria, se han observado algunos tipos de reacciones que van a depender de las diferentes fases. Es decir, no reaccionamos igual antes, ¿no? Si no hay una etapa en la que hay una amenaza, hay una alerta, y realmente lo que vemos es algunas reacciones comunes que tienen que ver con pánico, y que realmente la respuesta debe de ser hacia el manejo del estrés. Después viene ya en la fase del impacto, y posteriormente viene una parte en la que ya pasó este impacto, ya fue el impacto, ya vimos las secuelas, vimos los efectos de este fenómeno perturbador, y entramos en una fase que debe de ser llamada de recuperación, porque tenemos que hacer eso, ¿no? Recuperar nuestra vida como la conocíamos, y bueno, poder también recuperar nuestras funciones y llevarnos a un estado previo como el que estábamos viendo, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que esto se puede lograr a través de cómo vamos a restablecer nuestras rutinas, no nada más decíamos la parte laboral o escolar, sino inclusive la social, ¿no? Cómo vamos a poder restablecer el que si quiero ir a un restaurante, o si quiero ir a algún centro social, o si tengo una religión y quiero ir a mi centro comunitario religioso. Ese es precisamente el tema de cómo va a ser estos procesos, y bueno, posteriormente para ver cómo se reconstruye pasando un desastre, pues nuestro tejido social. Eso es a lo que llamamos la nueva normalidad, porque sabemos que va a tener pues modificaciones a nivel de la prevención de que seguimos en una pandemia, porque la realidad es que la pandemia va a tener varias fases, y sabemos que en esta parte es posible que si vuelve a haber algún repunte regresaríamos también a otro confinamiento,
como hemos visto en algunas otras partes del mundo. Sin embargo, lo que tenemos que ver es que también ya está esta dinámica de salir y cómo vamos a salir y cuáles van a ser las consecuencias que se van a presentar tanto por salir o que también se vayan a hacer más evidentes todas las consecuencias psicológicas que pudo haber habido precisamente por el confinamiento o el aislamiento físico que hubo. Hablemos de dos conceptos importantes. Creo que es importante hablar que el desconfinamiento es un proceso gradual, pero que va a estar de alguna forma no certero. O sea, no sabemos en qué momento va a haber una nueva indicación y eso por supuesto que constituye un estrés nuevo. El saber que te dicen, bueno, pues hoy ya estamos en amarillo, en naranja, ya pueden salir. Sin embargo, no sabemos en qué momento y esas incertidumbres por supuesto que producen también estrés y pueden producir un tema de ansiedad. Pero la otra es también acerca de la recuperación, lo que les decía, como cómo vamos a ir recuperando nuestras actividades para llevarnos a un estado óptimo y un bienestar en el que estábamos, tanto físico como mental. ¿Cómo se afectó nuestra salud? Fuimos afectados por el coronavirus, somos sobrevivientes del coronavirus, tenemos familiares afectados por el coronavirus o no, pero aunque no hayamos sido afectados directamente por el virus, sabemos que de alguna forma se pudo haber afectado nuestra salud de forma indirecta, ¿no? Ya sabemos que si tuvimos alguna enfermedad crónica y no pudimos tener un acceso adecuado a los hospitales debido a pues a que estaban los hospitales, había una saturación en los servicios precisamente por el coronavirus, o simplemente tuvimos algún problema de salud mental derivado de la pandemia. Entonces tenemos que ver cuáles van a ser estas vías de recuperación en nosotros mismos y en la población. Como decíamos, este desconfinamiento va a ser una reapertura en etapas. No sé qué sucedió por ahí, pero y va a ser de acuerdo al semáforo epidemiológico. Como decíamos, es a través de nuestras autoridades locales, estatales e inclusive federales que van a ir marcando la pauta. Sin embargo, la indicación es regresar a nuestras actividades, porque sabemos que como va a ser a largo plazo, pues de alguna forma tenemos que ya reincorporarnos y reintegrarnos a nuestras actividades. ¿Qué va a pasar? Pues yo creo que todo el mundo de forma global y de forma, no sé por qué está ese garabato, pero les prometo que no es mi computadora. Les iba a decir que yo creo que todos, de forma individual, pero también a nivel que tenemos nosotros que hacer es hacer un balance entre nuestro derecho a la salud y al bienestar. Y creo que eso es lo que sucedió en esta decisión precisamente para llevarnos al desconfinamiento. Sabemos que todavía hay cifras altas, sabemos que todavía hay contagios, sabemos que todavía existe una, pues realmente, infección latente, ¿no? Pero sabemos que también hay un tema económico, un tema de bienestar. ¿Alguien sabe qué pasa con los... ¿Ustedes ven los garabatos, José? Sí, hola doctora, sí. Hola. Es una particularidad de de este tipo de cosas, ya nos ha pasado. Entonces, Ok. puedes prohibir en tu presentación, puedes prohibir que rayen. En la parte de hasta arriba, doctora, dice ver opciones. Ajá, no los veo. Dice parar video, participantes. Ya vi, ajá. Y En ahí opciones. viene una opción para que... Dice, inhabilitar anotación de los Así participantes. es. Súper. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, sí, Una disculpa, doctora. no se preocupe, todos nos vamos a compartir toda la presentación para que la rayen toda la que quieran. No pasa nada. Bueno, pero algo en común que creo que todos de forma individual y también de forma colectiva vamos a experimentar es obviamente el miedo al regreso. O sea, desde todas las edades, esto se ve mucho también en los niños, porque nos pasamos meses diciéndoles que vamos a estar de alguna forma encerrados, que vamos a estar en nuestro aislamiento domiciliario precisamente para prevención de contagio, ante una amenaza que era completamente invisible. ¿Y qué sucede ahorita?
realmente es volver a decirles, vamos a regresar, vamos a empezar a salir. Entonces, muchas veces esto genera mucha confusión en los niños porque dicen, ¿cómo vamos a salir si todavía hay un enemigo invisible? Entonces, es una forma difícil a veces de inclusive de convencerlos. Pero eso no nada más le pasa a los niños, también nos pasa a todos los adultos, ¿no? Tenemos esta parte como que nos dice y decimos, bueno, pero si todavía hay un riesgo de contagio, ¿cómo vamos a salir? Y eso genera, además de muchísima incertidumbre, genera mucho miedo y es completamente natural. Seguimos con un miedo al regreso precisamente por el miedo al contagio. ¿Y cuáles son algunos de los factores que más van a apoyar esto? Que sabemos que pues, todavía no hay una vacuna, que no hay un tratamiento indicado precisamente que pueda mitigar los casos graves y que sigue siendo una amenaza. Además de que no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, ni sabemos cuánto va a durar esta etapa de desconfinamiento y si va a haber después alguna otra indicación. El punto es que hay muchísimas incertidumbres, no hay certezas y por eso contribuye a que estemos continuamente con una sensación de miedo. La otra, obviamente, pues que decíamos, es que también las personas también quieren salir a pesar de este miedo, por supuesto, porque tienen que proveer a sus familias y esto es una de las pues mayores razones por las que también se está promoviendo que sea de una forma, bueno, que sigan medidas precisamente de prevención y que deben de continuar precisamente para tratar de disminuir los contagios y la transmisión. Sin embargo, lo que tiene que pasar es que se tiene que activar de cierta forma la economía para que todas las familias pues encuentren una forma de sustento. Sabemos que esto puede generar pues muchísimo estrés. Sin embargo, sabemos que este estrés que puede estar generado se puede de alguna forma entrenar, o bueno, algunos de los investigadores que estudian mucho estrés, sabemos que cuando nosotros introducimos el estrés a nuestro desempeño, sabemos que podemos tener tres desenlaces, que realmente podamos tener un aumento extra en nuestro desempeño con el estrés, que podamos mantener nuestro desempeño óptimo, inclusive con altos niveles de estrés, o que inclusive tengamos un mayor desempeño en vista de un menor estrés. En este caso, obviamente sabemos que el estrés va a continuar, que va a empezar a estar crónico y que lo que nosotros queremos es que nuestro desempeño se mantenga de una forma adecuada y óptima a pesar de este estrés. ¿Y esto cómo se puede lograr? Se puede lograr de una forma tanto teniendo estrategias sobre nuestro autocuidado, sobre cómo estamos manejando la situación y sobre todo sobre algunas estrategias de nuestros mecanismos de resistencia o de resiliencia, los cuales hablaremos un poquito más adelante. Sin embargo, sabemos que al interior de los ámbitos laborales, en este caso, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, podemos ver que una de las cosas que sucede es que hay un gran riesgo de que haya el síndrome de burnout o desgaste en el personal de salud, en el cual sabemos que pues, finalmente se da con una triada, hay un agotamiento físico y emocional, hay una percepción de bajo desempeño laboral y una despersonalización. Esto puede llevar precisamente el agotamiento a que no haya realmente una barrera física completamente que no pueda el individuo llevar a cabo sus actividades y haya una resistencia a ver a los pacientes. De igual forma, la percepción de que no está teniendo un desempeño laboral y esto puede generar que la persona o el individuo tenga unas dudas frecuentes sobre si realmente está haciendo bien su labor, se empieza a aislar y realmente empieza a haber un problema de salud mental. Y la otra es la despersonalización, que genera una sensación de desconexión. Esta es la etapa, precisamente, en este post-confinamiento, en este regreso a la normalidad, cuando vamos a ver más el costo que cobró, la factura que puede pasar, todos estos síndromes que se van a estar presentando en el personal de salud. Por ello, una de las recomendaciones que se están promoviendo para implementarse es que al interior tanto de cualquiera de los escenarios, ya sean laborales que no tengan que ver con el sistema sanitario, que tenga que ver con un área institucional, gubernamental o privada al interior de las empresas, pero también al interior de escenarios escolares, son diversas medidas genéricas. Y entonces algo que se está promoviendo es que al interior se deba de fomentar el que se esté dando amplia difusión también a la información acerca de las medidas de salud,
las medidas de salud que sabemos que son las medidas preventivas. Eso inclusive está siendo promovido por la Secretaría de Trabajo, obviamente por las autoridades sanitarias, y esto debe estar acompañado acerca de la difusión de los servicios de apoyo en salud mental. Como les decíamos, tenemos un directorio de servicios que lo podemos compartir también vía el INSABI, acerca de todos los servicios que se encuentran en modalidad a distancia, pero también de forma presencial de establecimientos de salud mental, tanto para la población, pero también están siendo ahorita también puestos en marcha, obviamente para la población, para el personal de salud, a través de, eso ya se ha platicado en otras ocasiones, ¿no? Del programa de salud mental para el personal de salud. Es importante decir que los servicios de salud mental ya se encuentran en una fase en la que de forma gradual han estado abriendo. Ya no, o sea, lo que pasó con la pandemia es que varios de ellos en un plan de continuidad tuvo que también, digamos que cerrar algunas áreas de las consultas externas. Sin embargo, poco a poco se ha regresado al uso, bueno, más bien a la programación normal de las actividades. Y bueno, también promover todos los diversos materiales que se encuentran en los medios digitales, en las redes sociales, a través de la página del coronavirus, pero a través de todas estas herramientas digitales y visuales que tenemos, porque hemos trabajado muchísimo precisamente para poder alcanzar a diferentes grupos etarios, desde los que están en la escuela, los que están trabajando y los que es el personal de salud, precisamente para promover de alguna forma la salud mental, hacer prevención de algunos trastornos mentales, pero también darles herramientas de autocuidado. Hay sesiones de mindfulness todos los días, hay videos que les pueden ayudar precisamente para ejercicios de relajación, y creo que todo eso es importante que se difunda. Eso es lo importante, que en todos estos escenarios, como les decía, que sean genéricos, ya sean laborales o académicos, es importante que se dé una difusión. Al interior de los lugares, ya sean de las áreas sanitarias o de cualquier otra área laboral, es importante que de forma proactiva se pueda detectar aquellas personas que han sobrevivido al coronavirus o que tengan algún familiar afectado o que haya sido de alguna forma su caso especial tocado por el coronavirus en primera, para prevenir cualquier tipo de estigma y de discriminación. Y la otra es porque finalmente sí los coloca dentro de un riesgo un poco mayor y más elevado a que tenga algún problema de salud mental, que tenga algún tema de duelo. Entonces, la idea es que sea algo proactivo. La otra siempre es promover una cultura de cuidado y bienestar y salud mental, como les decía, en los lugares de trabajo, pero también en las escuelas o en la convivencia social. Eso es importante, que también lugares de recreación social, no sé, clubes deportivos, centros comunitarios, centros de religiosos, ya sean iglesias, templos, etcétera, haya también esta promoción del cuidado del bienestar. La siguiente es difundir información sobre medidas de autocuidado, precisamente para salud mental y psicoeducación. Es importante decir que nosotros quizá estamos bombardeados continuamente acerca de temas de salud mental. Sin embargo, en la población general es algo que sí continuamente y sí hasta nuestros días genera muchísimo estigma, genera muchísima aversión a veces hablar de esos temas. Estos temas de tú puedes solo, ¿no? No necesitas ni psicólogos ni psiquiatras, pero eso realmente habla de un gran desconocimiento acerca del tema de salud mental, sobre todo como una parte integral de la propia salud. Por supuesto, prevenir el estigma, y eso como personal de salud nos toca a nosotros hacerlo siempre presente. Y la otra, bueno, obviamente es prever los riesgos psicosociales en el personal, según si se encuentran en alguna zona de alta, media o baja exposición. Es decir, sabemos que el personal que se encontró en una primera línea, y no nada más en personal sanitario, la verdad es que en personal de muchas índoles institucionales, realmente pudieron haber estado o se encuentran también en un poco mayor de riesgo de poder presentar algún problema de salud mental.
Como decíamos, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, estas son las más frecuentes que se han reportado dentro de los trastornos adaptativos, el trastorno por estrés, que sí se pueda desarrollar algún estrés postraumático después de la pandemia y que justo ahorita empiece a dar algunas de estas manifestaciones, obviamente complicaciones por trastornos previos y que se den recaídas y episodios recurrentes. Y esto quisiera estacionarme un poquito en este punto. Recuerden que el confinamiento hizo que muchas personas, desafortunadamente, no pudieran asistir de forma puntual a los servicios de salud mental, sobre todo ambulatorios. ¿Y eso qué quiere decir? Que aumentó su brecha de atención. Eso los colocó definitivamente en algún tipo de riesgo para una recaída, en el caso sobre todo de trastornos mentales graves. Estamos hablando de trastorno bipolar, de trastorno depresivo mayor grave, etcétera, ¿no? El trastorno, algunos de los trastornos del espectro de la esquizofrenia. La otra es que también el confinamiento pudo haber generado que tuvieran menor acceso al tratamiento, a los fármacos. Entonces, creo que es importante saber que si ahorita empieza a haber este desconfinamiento, la gente va a buscar de forma, vaya, con mucho ahínco este tipo de servicios, y es precisamente porque pudieron haber estado en este riesgo. Pero la otra es que también, de alguna forma, pueden buscar los servicios de salud por otras razones, por coronavirus, por un infarto, etcétera, pero con alguna complicación de trastorno mental previo. Entonces, creo que es importante que como personal de salud estemos sensibilizados ante este riesgo que generó la pandemia, el confinamiento, y que en este momento precisamente que van a estar saliendo más, se puede presentar mucho más evidentemente y mucho más frecuente en nuestros escenarios de urgencias, por ejemplo, en nuestros escenarios de consulta externa, no nada más de salud mental, sino en general, o sea, los servicios de urgencias médicas. El tema del duelo, realmente sabemos que tenemos una cifra importantísima de fallecidos y que eso afectó, por supuesto, todo ese número de familias, ¿no? Estamos hablando de 47,000 el día de ayer, ya no recuerdo la cifra oficial, pero estamos hablando de todo ese número grande de familias que se encuentran ahorita en duelo, y que es importante saber que eso de alguna forma va a repercutir en este desconfinamiento, porque estamos hablando de que son familiares que pueden y corren el riesgo de no regresar a esta recuperación óptima. Es decir, pueden llegar a sus lugares de trabajo, pero van a estar afectados, y si están afectados no va a haber una productividad adecuada. La otra es que va a haber personas también en duelo, y no precisamente por la pérdida de un familiar, la pérdida de proyectos, la pérdida financiera, la pérdida de muchísimas cosas, inclusive de la libertad de salir sin pensar que nos vamos a contagiar. Eso lo perdimos absolutamente todos. Todos de alguna forma vamos a tener algunos duelos, y es importante reconocerlos, es importante que tengamos esta parte con nosotros mismos, precisamente para poder resarcir de alguna forma, no quedarnos en esa parte de autocompasión de alguna forma. Y bueno, la otra es, por supuesto, el consumo de sustancias. Sabemos que, igual que con los trastornos mentales previos, es una etapa en la que podemos ver las complicaciones de las recaídas y de las intoxicaciones, y por supuesto los trastornos de ansiedad, que desde el inicio, desde antes de que llegara el impacto de la pandemia, seguramente fueron detonados. Obviamente sabemos que van a aumentar los trastornos depresivos y, por supuesto, los intentos suicidas. ¿Por qué? Por todas estas pérdidas. Realmente, si no existe si no fomentamos una cultura para poder ayudar a esta recuperación dentro de este desconfinamiento, vamos a ver este desenlace completamente, sería como la peor cara, ¿no? Lo que queremos es que alguien se recupere después del desconfinamiento, después de todas las secuelas del COVID, y esto sería como el peor escenario, el decir no puedo más, y que puedan tener algún intento sobre su propia vida. Dentro de las medidas que se recomiendan precisamente para dar respuesta a todas estas condiciones, van dependiendo obviamente del nivel de riesgo que se puedan encontrar. Sabemos que existe desde la psicoeducación, la promoción del autocuidado, algunas actividades para promover sus habilidades para el manejo del estrés. Obviamente, toda la atención comunitaria que se encuentra en los ISAMES, en los CAPAS, los grupos de autoayuda, la atención de servicios comunitarios, pero también están los servicios especializados precisamente para aquellos casos que ya
se salen de las manos. Y bueno, el autocuidado, que es algo que en esta fase es importante promover. ¿Por qué? Pues realmente porque nos va a ayudar a prevenir muchas de estas complicaciones o muchas de nuevas apariciones de alteraciones de la salud mental. ¿En qué es el autocuidado? Bueno, realmente son acciones que hacemos por nosotros mismos para establecer y mantener la salud y prevenir y tratar la enfermedad. Entonces, realmente es un concepto muy amplio, significa no nada más en un tema psicológico, sino tiene que ver precisamente con un tema de higiene, con un tema de nutrición, con un tema de cómo estamos llevando nuestro estilo de vida, si estamos incorporando actividades deportivas, actividades de ocio que nos ayuden en nuestra distracción, si estamos tomando por lo menos unos minutos al día para nosotros mismos, para poder tener y revisar qué está sucediendo en nuestra vida, cómo estamos sintiendo, qué emociones estamos llevando. Y también, obviamente, otros factores ambientales en el que qué hábitos sociales estamos teniendo hábitos sociales adecuados o no. ¿Y esto en qué va a influir? Bueno, puede influir desde que tengamos un efecto positivo precisamente protector frente al estrés. Esto puede generar que disminuya una activación tras la exposición al estrés, si tenemos un día largo de jornada estresante, si tenemos algunas acciones de autocuidado, esto puede darle frente. Esto, por supuesto, mejora la salud física porque estamos hablando precisamente de este concepto amplio que no nada más implica conceptos psicológicos, sino tiene que ver con algo más holístico, más integral. Puede generar el aumento de nuestro bienestar o subjetivo. Obviamente también va a impactar en nuestras conexiones en las redes sociales. Y redes sociales no me refiero nada más a las redes sociales electrónicas, sino en general a nuestro grupo de apoyo, a nuestra red de apoyo, y que las percibamos más satisfactoria, y eso puede también impactar en que tengamos una visión de nuestro futuro, de esta fase de recuperación y hacia dónde vamos con mucho más esperanza y con mucho mejor optimismo. Cuando hablemos de recuperación social y emocional, es inminente hablar de un concepto llamado resiliencia. La resiliencia en salud mental es la capacidad de adaptarse positivamente a situaciones adversas, a reconstruirse y a salir fortalecido. Realmente es un concepto que nos robamos de la física, precisamente para que ustedes recordaran en este concepto de que una liga se estira y cuál es la capacidad de regresar a su forma original. Es realmente este tema de que a pesar del estrés que se le inflige al estirarla, pues tiene esta capacidad de no romperse, inclusive de regresar. Entonces, es un proceso dinámico que tiene como resultado una adaptación positiva en contextos de adversidad significativa. Y en este caso, pues, ¿cuál es este contexto de adversidad? Pues, obviamente, es este impacto de la pandemia sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestra forma de vida, cómo llevábamos cada quien nuestra forma de vida. Los componentes esenciales de la resiliencia son tres. Uno es la noción de esta adversidad, lo tenemos, la adaptación positiva o superación de la adversidad, y este proceso que va a ser realmente entre estos polos, que se considera una dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos, biológicos y socioculturales que van a influir sobre el desarrollo humano. Y bueno, realmente se trata de hablar de cómo se puede construir esta resiliencia, qué elementos se pueden generar. No es, antes se cree, bueno, yo me acuerdo que alguna vez que tomé clase me decían que la resiliencia también era un elemento que casi era con el que nacía. Sin embargo, sabemos que no, es algo que se puede trabajar precisamente para poder tener un mejor afrontamiento hacia el estrés. Por supuesto que influyen varios factores, como decíamos, inclusive biológicos, una buena plasticidad cerebral. Estamos hablando de elementos psicológicos, cómo está nuestro estado nuestros estilos de afrontamiento, cómo está nuestro sistema de apego, etcétera. Existen otros elementos también sociales que también van a influir en esta capacidad de resistencia. Pueden ser en el ambiente en el que vivimos, si vivimos bajo violencia, si hay pobreza. Sin embargo, sabemos que esta combinación puede influir en nuestra capacidad de resiliencia. Entonces, algunas de las estrategias que quisiera transmitirles, que alguna es precisamente, primero es la aceptación de que el cambio es parte de la vida. A veces
se gasta muchísima energía en aceptar las circunstancias que estamos viviendo. Y además de que se ven estas circunstancias como algo insuperable o como esta adversidad es algo que no se puede superar. Eso es algo que se tiene que cambiar, que tenemos que saber que no es todo insuperable y que además las circunstancias en las que estamos, quizá no podamos cambiarlos, pero hay que mejor concentrarnos en aquellas circunstancias que sí podemos cambiar. Y eso puede generar mucho menos estrés, mayor sensación de que estamos resolviendo y estamos siendo resolutivos sobre algo. La otra es desarrollar objetivos realistas. Desafortunadamente, cuando hay una adversidad, un evento perturbador que nos está acechando, que nos está haciendo precisamente el factor de nuestra, de que nos sintamos mal, es importante que tengamos en cuenta que para poder afrontarlo tengamos objetivos que sean realistas. A veces nos concentramos en objetivos a muy alto nivel que sabemos que son imposibles de cumplir y lo único que van a generar es muchísima frustración y va a ser precisamente como una gran cadena de frustración que no vamos a poder llegar. La otra es, tratar de cambiar esta actitud negativa y catastrófica hacia una actitud un poco más positiva. Yo sé que es muy fácil decir y es difícil ese proceso. Hay algunas recomendaciones precisamente para empezar a cambiar esta parte cognitiva de nosotros y que nos lleve precisamente a una acción mucho más positiva. Entonces, en lugar de decir no puedo, pues siempre pensar mejor, decir sí, siempre puedo mejorar. En lugar de tener una actitud culpígena hacia nosotros mismos sobre la situación en la que estamos viviendo, es mejor pensar que nuestros errores nos pueden ayudar precisamente a superar esto y a tener un mejor desenlace. La otra es dejar esta parte del pensamiento catastrófico de nunca voy a lograr algo y mejor enfocarnos en probar alguna otra cosa que sea nueva. Es importante también enfrentar nuestros miedos. No dejar que la negación, la decisión nos llegue. Es importante saber que si nosotros tenemos un buen reconocimiento acerca de nuestras emociones, es más fácil precisamente afrontarlas y que las acciones que se deriven de ello sean constructivas en lugar de un elemento destructivo. Es importante también reactivar o activar la red de apoyo que tengamos y que saber que no podemos enfrentar las adversidades de forma solo, que nosotros vamos a resolver absolutamente todas las adversidades mías y las de mi familia. Es importante reconocernos de alguna forma que también somos seres que necesitamos una ayuda de la que sea, pero es importante que eso no nos va a hacer menos ni nos da menos estrategia, sino al contrario, eso nos fortalece. También siempre mantener las cosas en perspectiva, realmente ver siempre a largo plazo, saber que si en este momento no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, sabemos que va a terminar. Eso es importante. No es la primera vez que dentro de la historia de la humanidad nos enfrentamos a un desastre epidemiológico. Realmente sabemos que esto sí va a ser largo, pero de alguna forma va a pasar. La otra es cultivar una visión positiva de nosotros mismos, precisamente para dejar esta autoimagen negativa que lo único que va a hacer es que nos arrastre de poder avanzar en este afrontamiento positivo. Y la otra es que realmente confiemos de alguna forma en un optimismo, ya sea el propio o sea el que esté con nuestra red de apoyo. Sin embargo, es importante alejarnos de esta parte de desesperanza. Y bueno, esa es parte de lo que queríamos compartirles el día de hoy. Algunas estrategias para ustedes, pero también algunas estrategias hacia adentro de sus áreas laborales, de cómo puede hacerse esta promoción, esta prevención de alteraciones de salud mental. Muchas gracias, doctora Lorena Rodríguez. Le recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren expresar alguna duda o algún comentario, pueden hacerlo a través del chat. Igual, no sé, me parece muy importante todas estas situaciones que nos menciona Lore dentro de los aprendizajes relacionados a todo lo que hemos vivido en esta circunstancia y al aprendizaje derivado de otras epidemias.
ya sabíamos que probablemente esto, pues, no sé, teníamos como esa esperanza de que durara menos tiempo, pero históricamente han durado un par de años, ¿no? O sea, creo que es importante que vayamos trabajando en generar esto, el modelo de recuperación de John Hopkins decía que debemos trabajar en generar resistencia para fomentar la resiliencia y acelerar la recuperación. Y yo creo que esto es uno de estos puntos que quedan claros, ¿no?, dentro de este abordaje. El proceso de generar resistencia implica todo esto, ¿no? Favorecer el autocuidado, mejorar nuestra capacidad de canalizar correctamente el estrés, disminuir nuestros factores de riesgo. Pero a la vez, digo, no es porque lo que mencionaba, ¿no? Y justo ahorita comentábamos eso. A nosotros nos enseñaron que la resiliencia parecía una herramienta individual. Ajá. Y es un elemento colectivo, es un elemento social que probablemente funciona más en lo individual, pero nosotros dentro de nuestra familia podemos fomentar la resiliencia, dentro de nuestro grupo de trabajo podemos fomentar la resiliencia a través de la construcción de esto, ¿no?, que le llamamos resistencia. Y para resistir el estrés tenemos que dosificar nuestra energía, favorecer nuestros descansos, disminuir el impacto que esto va a tener en nuestro cuerpo, porque al final del día un cuerpo que va a estar estresado un par de años, probablemente las consecuencias sean un poquito más graves, ¿no? Entonces yo agradezco mucho toda esta, todo esto que Lore nos presentaba. Creo que hay mucho de lo que la pandemia nos ha enseñado hasta ahorita, porque todavía nos sigue enseñando, ha marcado mucho, ¿no?, la salud mental a lo largo de nuestra vida. Nosotros siempre mencionaba que uno de mis principales miedos es que un día después, cuando ya podamos decir ya se acabó la pandemia, creamos como que no pasó nada, ¿no? Que no nos demos cuenta de que sí hemos cambiado, y que creo que en muchos de estos puntos puede ser también una circunstancia positiva que no nada más nos acerque a la recuperación, sino nos favorezca crecimiento en algunas áreas, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta ahorita. Sí, aquí tenemos un comentario de María Isabel García. Ella, bueno, nos dice: es muy cierto que las cosas han cambiado y van a seguir cambiando, pero lo cierto es que existe mucho estrés en todo debido a esta pandemia. Habíamos tenido epidemias, pero nunca me había tocado una que nos cambiara tanto la vida. Estoy segura que vamos a salir adelante, pero al menos yo percibo mucho estrés por lo que viene. Los problemas de salud mental van a ser un problema frecuente. ¿Usted qué piensa, doctora? Totalmente. Realmente por eso decía que todos, absolutamente todos en la faz de la Tierra, yo creo que experimentan miedo en este regreso y experimentamos estrés porque tuvimos una pérdida de alguna forma. Por eso yo decía, me gusta el término de que perdimos la libertad de salir a la calle sin que tengamos miedo de enfermarnos. No sé, porque realmente, bueno, antes podíamos tener eso, pero ahorita ese es el principal miedo. Yo sé que vivimos en una situación a veces en este país un poco de miedo a la violencia en las calles, hay un poco hay delincuencia, etcétera. Pero realmente no estaba este elemento de miedo a me voy a enfermar de algo que me voy a morir. Y ahorita, ¿qué sucede? Todo el mundo tiene miedo a eso. Tiene miedo a regresar a los espacios compartidos precisamente por el miedo al contagio. O sea, entonces creo que sí es importante reconocer que todos estamos así y en todas las etapas. Creo que los niños lo están viviendo, los adolescentes igual, cada uno a la diferente construcción que le puedan dar de acuerdo al nivel de desarrollo, pero es importante reconocerlo también en nuestros pares, en nuestros hijos, y no desestimarlo. Eso es algo importante, no decir, ay, no pasa nada, no te sientas mal, no va a pasar nada. No, o sea, ¿qué vamos a hacer cuando sentimos eso? ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar? Y que si sabemos que si este miedo empieza a ser descontrolada, ¿qué medidas vamos a tomar para este miedo, para este estrés? Como decía José, ¿qué estamos haciendo nosotros mismos también en nuestro día a día para poder llevar a cabo una labor que tenga que ver con el estrés? Y en el personal de salud, pues es algo que se vivió desde el principio porque realmente era la primera línea. Sin embargo, sabemos que ahorita ya es toda la población en la que siente que al salir se va a exponer, ¿no? Entonces, importante no desestimarlo, importante reconocerlo, y bueno, ese es como parte del primer paso para poder inclusive prevenir que ello crezca. Me había tocado mucho, y disculpa que lo comente, Lore,
no esperar enfermedades mentales, ¿no? O sea, que creo que es un punto muy, o sea, no vamos a tener una bomba de enfermedades mentales, pero sí vamos a tener una gran cantidad de síntomas que pueden ser tratados. Claro. O sea, si nosotros lo dejamos seguir por el resto de la vida, probablemente en unos años sí se convierta en una enfermedad mental, pero ahorita probablemente nuestro trabajo es prevenir que eso ocurra. Entonces, esto que mencionaba Lore, o sea, es importante que lo identifiquemos porque lo que nos mencionaba aquí la persona que pregunta, este estrés ya es como, tenemos que irlo midiendo, ¿no? O sea, es de repente, nos cuesta un poquito de trabajo, pero no sé, a mí se nos ha ocurrido ahorita de repente, lo hemos comentado ya aquí en el ICE varias veces, qué tanto café tomamos los que nos dedicamos a la salud mental en las mañanas. O sea, qué tan difícil nos es mantenernos despiertos en las mañanas, ¿no? O sea, ya es un sensor de que probablemente no estoy durmiendo correctamente, ¿no? Y aprender a tener como este análisis autoscópico, como ir como haciendo esta búsqueda dentro de nosotros mismos de algunos elementos que nos puedan decir, mira, a esto le tengo que poner atención, que le podamos poner un nombre y que lo podamos ir trabajando, ¿no? Pero no buscar así como la enfermedad. Yo creo que ahorita mencionaste, ahorita que hablábamos del reconocimiento, también es importante decir que una de las estrategias que están llevando en el programa de salud mental para el personal de salud, por parte del grupo de la respuesta interinstitucional, pero específicamente del Instituto Nacional de Psiquiatría, llevan este programa de monitores, porque lo que hacen es sensibilizar a alguien en los equipos de trabajo, al interior de los hospitales, que vea este tipo de señales. O sea, no es reconocer y de hacer un diagnóstico, es reconocer si alguien se está durmiendo de más, si alguien está faltando, si alguien está sumamente irritable, si alguien se está equivocando mucho en las actividades. Esos son los síntomas y signos que tal vez es importante que otros de alguna otra forma también puedan monitorear dentro de los equipos, sin generar estigmas, sin generar discriminación, sino al contrario, saber y tener esta empatía de decir, eso puede ser debido a todo el estrés y más bien la factura que está cobrando ese estrés al funcionamiento de las personas que están en continuo estrés precisamente por estar en la línea de fuego, estar en los hospitales, etcétera. Entonces, a veces si nuestro reconocimiento no funciona, porque puede pasar, eso también es importante, o sea, por mucha psicoeducación y por mucha promoción de la salud que podamos hacer a veces, sabemos que no siempre es exitoso, ¿no? Un ejemplo es cuántas veces no se le ha dicho al paciente con obesidad diversas medidas de autocuidado, ¿no? En el tema de nutricional, y seguimos a veces frustrados porque hay un tema de diabetes, etcétera. Bueno, sabemos que hay un tope. Entonces, creo que si hay un tema de que no hay un buen autorreconocimiento, es importante precisamente esta sensación de colectividad y decir, bueno, yo empiezo a notar que en los demás hay algún cambio. Y como dices, pues esa persona tal vez no va a saber pues, cómo está durmiendo, pero empieza a ver que hay mayor consumo de alcohol, mayor consumo de café al interior de los lugares, irritabilidad, errores, etcétera. O sea, son pequeños signos que nos van hablando de que hay un estrés en las personas. No sé si hay alguna otra. Sí, aquí tenemos otra pregunta de Elizabeth Carrillo. Ella nos pregunta, ¿cuál sería la estrategia para lograr que esta adversidad con esta pandemia no se sume a la soledad? Dado que, bueno, ahorita estamos todos en un aislamiento y muchas personas están solas. Muy buena pregunta y creo que es importante hablar a mí no me gustaba el término de aislamiento, ¿no? O sea, ni de confinamiento, creo que la palabra es horrenda. O sea, creo que siempre hablábamos más bien del distanciamiento físico. Distanciamiento físico, eso es lo que tiene que haber, un distanciamiento social, pero eso no quiere hablar y no quiere decir que debe de haber un distanciamiento emocional. Existen en la mayoría, más bien existen para todos. La verdad es que estas herramientas de Zoom, de hablar por teléfono, de tener esta cercanía afectiva, el identificar a alguna persona que sabemos que podemos tener dentro de nuestra red de apoyo, una persona que sea la más importante o la que más confianza le tengamos precisamente para poder tener este intercambio constante de cómo nos estamos sintiendo. Eso creo que es importante, ¿no? Ahora, vamos a llegar a un lugar de trabajo, eso es importante. ¿Qué va a pasar en el lugar de trabajo? Tiene que haber distanciamiento físico, de alguna forma, tiene que haber sana distancia,
Pero eso no quiere decir que no podamos compartirle al otro cómo se sintió, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Tuviste algún familiar que estuvo afectado? Eso está hablando de un intercambio también, y eso está hablando de que nos puede acercar en este proceso de empatía, de sentir cómo te sentiste, cómo me sentí yo. Y realmente eso es parte del fundamento de hacer inclusive otro tipo de intervenciones, ¿no? Grupos de autoayuda, etcétera. Y creo que esos son elementos completamente terapéuticos, ¿no? Entonces, no tiene que ser a fuerza el confinamiento y el distanciamiento social y el distanciamiento físico un tema de aislamiento como tal, como algo, como lo vemos como algo patológico. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otro comentario de el doctor Iván Esquitia. Él nos comenta, ¿cómo evitar sentir tanta frustración nosotros como personal de salud, tanto en el poco que hacer con pacientes graves por COVID y con el que las personas no toman en serio esas medidas para evitar más los contagios? Creo que la pregunta lo plantea de cómo evitar la frustración. No la vas a evitar, la frustración es una emoción que tenemos y nos va a generar todo el tiempo. El tema es qué hacemos con esa frustración. O sea, a mí siempre me dicen, es que las emociones negativas, no hay emociones negativas, son emociones que todos tenemos. Lo negativo es lo que hacemos con ellas. O sea, si yo con esa frustración no la manejo, la reconozco, trato de revisar por qué me está frustrando, pero con ello, al sentirlo, agredo, soy irritable, pues si no le gusta no le ayudo, etcétera. Eso es lo que está generando y va a generar todo un círculo inclusive pues, de agresividad, de violencia. El tema es decir, si yo me estoy frustrando porque el otro lo está haciendo, bueno, pues primero hay que reconocerlo, me estoy frustrando. Se siente feo, horrible. La frustración es de las peores emociones que podemos tener. ¿Qué puedo hacer con ella? ¿No? ¿Puedo mejor generar un poco de empatía? ¿No? Generar un poco de autocompasión, ¿por qué me siento así? Revisar un poco por qué me estoy sintiendo tan frustrado con esta persona. Evidentemente me recordó a alguien, alguna situación familiar, me recordó a mí mismo. O sea, creo que es un tema también de reflexión importante de cómo vamos a reaccionar con nuestras acciones. Ahora, inevitable que suceda, y la otra es, va a haber diversas reacciones ante todos los pacientes. Es decir, siempre va a estar el que no creyó, siempre va a estar el que no se pone el cubrebocas, siempre va a estar el que lo va a negar, la teoría de la conspiración, esto nunca existió. Pero saber que eso yo no lo voy a resolver, que también es un tema de control. O sea, yo no voy a resolver lo que él piensa. Yo voy a quedarme hasta aquí a darle las mejores indicaciones. Si no lo quiere tomar, es de él, ¿no? Es de esa persona, ¿no? Y no caer precisamente en una acción negativa, yo misma, provocada por mi propia frustración. No sé si Muchas gracias. poco. Sí, doctora, por supuesto. Aquí tenemos otro comentario, bueno, y es una pregunta de Laura. Dice, hola, buenas tardes. Soy personal de salud, entro en el personal de grupo vulnerable. Sin embargo, tengo estrés desde el inicio de la pandemia porque estar en este confinamiento lo considero porque, bueno, dejé la carga en el trabajo con mis compañeros y cómo puedo manejar esta situación. Bueno, realmente, primero saber que es un tema de autocuidado. O sea, si es un personal de riesgo, o sea, una persona más bien con factores de riesgo, pues aunque sea un personal de salud, creo que es importante también sobreponer nuestra propia salud. Creo que más bien si está generando un poco de incomodidad el que no siente que está apoyando, creo que, por ejemplo, algo que se va a promover ahorita que se está haciendo que las personas regresen a sus lugares de trabajo es quizá algún switcheo en las funciones, es decir, no puedo estar en un área COVID, no puedo estar en la línea de fuego, pero puedo hacer otras funciones, apoyar desde casa, realmente sentir que estamos siendo útiles y valiosos es también importantísimo para nuestra propia salud mental, pero también siempre cuidándonos. O sea, creo que el tema de haber elegido el aislamiento físico debido a un tema de riesgo, pues es una decisión individual y aparte con base en algo válido. Si tenía un problema de riesgo, si tenía factores de riesgos para COVID, pues creo que eso es un tema de autocuidado completamente. Sí, en esto que mencionaba Lore, creo que va a ser muy importante, ¿no? Todos vamos a poder hacer algo. También Sí. considerar esta historia, o sea, a veces creemos que estamos como destinados a hacer un mismo trabajo y como no lo podemos hacer por cualquier tipo de población que seamos,
creo que es el momento de ser flexibles, como mencionaba Lorena, ¿no? Parte de la resiliencia también está basada en la flexibilidad, en la capacidad de adaptarse a estas nuevas circunstancias y todos cooperar para poder resolver estos problemas. Aquí tenemos otro comentario. Bueno, este es más dirigido a, ojalá que las instituciones tengan planes para tratar y apoyar a todos los que estamos en resguardo y vamos a regresar sobre la salud mental, ¿no? Pues, Creo que sí, creo que es importante volver a hacer el comercial porque estoy segura que ya lo habíamos mencionado y lo podemos, no sé si tenga diapositiva de ello, pero aquí está puesta la hemos puesto varias veces en el INSABI, sí. Sí, realmente, o sea, sí contamos, sí se cuenta con un programa para la salud mental de los trabajadores de la salud. Y el trabajador de la salud va desde el personal de seguridad en un hospital, que aparte puede ser agredido por los familiares continuamente en esta situación, hasta el cirujano, hasta el intensivista que se encuentra con el ventilador. O sea, es todo el personal sanitario, pasando por todos los que se encuentran en el laboratorio, ahorita con la sobrecarga del procesamiento de las pruebas. Y la idea es que precisamente se da un trato, pueda decirlo, es especial. O sea, sí fue un programa que es dedicado al personal de salud, porque sabemos la sobrecarga que esto representa y sabemos el riesgo que representa, porque representa el colapso de una respuesta sanitaria, o sea, de nuestro sistema de salud. Entonces, si no atendemos a quienes están cuidando la salud de las personas, esto pues es realmente, sería ridículo, ¿no? Es más bien una inversión de lo que se está haciendo y realmente la idea es que se están promoviendo números especiales, específicos para el personal de salud en los que atienden. La mayoría de los que se atienden son psiquiatras de diversas instituciones y que, bueno, aparte tiene un bemol que hay un cierto tamizaje para ver cuáles son las afectaciones más importantes, si son más bien emocionales, si son más bien del tipo de sobrecarga laboral, si son de duelo, etcétera. Y hay una diversidad de clínicas virtuales, así se le llaman, porque se va por especialidad. Está la de duelo, está la de sustancias, está la de riesgo suicida, y se atienden por un profesional de la salud. Les digo que según yo el 100% son psiquiatras para dar una atención telefónica. En caso de que el riesgo sea inminente, se está contactando a los servicios, inclusive hospitalarios, para que sean recibidos. Ya ha habido algunos casos y que tengan que ser intervenidos de forma urgente. Entonces, creo que volvemos a promocionarlo. Se encuentra en el propio micrositio. Si ustedes se meten al micrositio, está. Y si no, pues a ver si José después les volvemos a pasar el póster virtual de esto. Sí, se posteó hace una semana otra vez. Okay. Se ha estado poniendo, yo lo vuelvo a postar en estos días para que vuelva a estar en la página con los números de la clínica virtual y el código para llegar al tamizaje. Y pues bueno, igualmente, ¿no? Cualquier cosa, insisto, en el micrositio de coronavirus.gov.mx, en el apartado de salud mental, ahí están todos estos vínculos para que puedan ustedes llegar a ellos. Y bueno, aquí hay bueno, es algo que hemos detectado continuamente, doctora, que bueno, en los comentarios y en las preguntas de nuestros participantes, se repite mucho la palabra miedo al COVID, miedo a contagiarse, miedo a regresar también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que, bueno, vayamos cambiando como este chip o esta parte del miedo al regreso y a la nueva normalidad? Pues, o sea, hay una posibilidad, sí, bueno, a veces el miedo puede extinguirse porque se hace crónico, pero es justo lo que no creo que vaya a pasar y no creo que sea lo más sano, sino más bien lo que queremos es volver a lo mismo. O sea, miedo va a ser inevitable sentirlo, todos absolutamente. Entonces, más bien es qué voy a hacer con ese miedo, cómo voy a construir algo positivo con ese miedo, ¿no? O sea, cómo voy a afrontarlo y cómo voy a pesar de sentirlo, tener un afrontamiento positivo y llevar a cabo mi vida lo más parecido a lo que era antes, ¿no? A pesar de que hay restricciones nuevas, a que hay
pues que todavía hay barreras que no se pueden, no sé, todavía no puedo regresar, no sé, al gimnasio, pues porque no puedo regresar a mi rutina, no, pero hay otras opciones. Siempre ver, como decía ahorita también Javier, ser flexibles con nosotros mismos, que sí podemos hacer. Y la otra es no juzgarnos, o sea, practiquemos también la autocompasión, no juzgarnos también con una vara muy alta de ¿por qué tengo miedo? Pues, porque es natural, o sea, porque es una amenaza, porque tu cerebro está respondiendo y porque aparte no sabemos y hay muchas incertidumbres. Entonces, creo que también practicar a veces la autocompasión y no decir estoy siendo cobarde o estoy siendo alguien que no puede superarlo. Al contrario, volvemos a lo mismo, el mecanismo de resiliencia. Es también tener un concepto de nosotros mismos un poco más positivo. Muchas gracias, doctora. Doctor, Igual, creo que mencionaba, ahorita que estábamos viendo precisamente, mencionabas que una de las palabras más frecuentes en todos los comentarios fue miedo. Y yo creo que ha sido una circunstancia derivada de la incertidumbre de la ansiedad. Pero cuando la ansiedad encuentra un nombre, usualmente le llamamos miedo, ¿no? Y le llamamos miedo a volver, miedo al COVID. Al final del día parte de la misma historia, ¿no? O sea, nuestro cerebro está detectando algo que le genera un desequilibrio, es una situación estresante, pero tiene un nombre, ¿no? En este caso ha sido COVID, en este caso ha sido la contingencia, en este caso ha sido el desconfinamiento, como le queramos decir, ¿no? Terremotos, hemos miedo al terremoto. Y tuvimos un terremoto durante este confinamiento, ¿no? O sea, cada vez aparece una situación que biológicamente nosotros le llamamos estresor y que tiene toda esta consecuencia en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, yo creo que la situación tiene que ver principalmente con que, pues, al final del día no vamos a poder evitar sentir miedo, pero como decía Lorena, ¿no? O sea, es como cuando, pues, si tienes miedo al contagio, te cuidas mucho y te cuidas conforme te puedes cuidar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que ser cada quien responsable de cada uno de nuestros propios medios, identificarlos y trabajar para sentir menos estas sensaciones en la forma más correcta posible. Bien. Pues muy bien, no sé si quieras hacer algún comentario final, Lore. Ya más o menos dimos respuesta a todas las preguntas y no sé si te gustaría cerrar con algún comentario. Bueno, realmente hablar de que la parte también colectiva nos ayuda. Creo que eso es importante, empezar a conectarnos y un sentido de comunidad es importante. Es importante el autocuidado que se ejerce de forma individual, pero también el promoverlo con los demás, pues también va a ayudar a que todos juntos podamos salir de esto. No perder la esperanza, hemos pasado por, pues desafortunadamente, varios desastres y la idea es que sobrevivamos, pero de una forma positiva y también pues disfrutando lo que tenemos, disfrutando de la vida y con una actitud más positiva. Pues igual vale mucho la pena entender que no estamos solos, siempre hay una forma en la que podemos vincularnos, como dice Lore, somos una comunidad, no todos estamos cerca, pero siempre tenemos a alguien cerca, ¿no? O sea, hay que tratar de contactarnos con lo que nosotros podamos considerar nuestra comunidad, nuestro primer grupo, porque al final del día, como es uno de los elementos de esta respuesta, parte de qué tan segura es tu comunidad, qué tan cercana es tu comunidad, qué tanto está respondiendo esto que nosotros le vamos llamando grupo comunitario, para poder enfrentar de una mejor manera, ¿no? A todos estos temores que vienen asociados a esto, ¿no? Como mencionaba igualmente Lore, pues sí, un cuidado con las personas solas, o sea, las personas que están viviendo solas, particularmente los adultos mayores también, no sé, creo que son personas que han tenido que vivir de una manera muy particular la pandemia. Entonces creo que vale la pena, ¿no? Que lejos de empezar a encontrar cada vez más como culpa, incluso derivada de sentir miedo, empecemos a trabajar en conectarnos nuevamente, ¿no?